Muy bien. Bueno, bienvenidos a este taller, uno nuevo de este ciclo de talleres que hace meses venimos haciendo. Hoy con una propuesta un tanto diferente. La vez pasada tocamos algo sobre agresividad, violencia, estuvimos hablando sobre psicópatas, hablamos sobre la firma, la evolución de nuestra firma, bueno, hubo un montón de talleres. Hoy las invito a recorrer un poco lo que es la inteligencia emocional y la grafología. ¿Cuáles son los signos gráficos más poderosos en esto que es, bueno, este tipo de inteligencia? Pero vamos a hacer un recorrido también por el concepto de inteligencia, por las teorías que hablan sobre la inteligencia emocional. Seguro son conceptos que ustedes ya han escuchado en algún momento hablar, es algo que hace un tiempo se puso de moda esto de hablar de inteligencia emocional, y más que una moda era algo necesario, ¿sí? Porque yo creo que la clave del éxito en la vida de toda persona es saber manejar este tipo de inteligencia. Pero vamos a ver por qué. Bueno, un segundo que voy a compartir el Power. Si ustedes tienen alguna duda mientras vamos hablando, pueden levantar la manito ahí abajo, es una especie de barra abajo, tienen unos emoticones como para levantar la manito, bueno, y hay otros también que son simpáticos. Les pido que vayan controlando que tengan el micrófono apagado para que no haya ruido de fondo. Si ven que se les corta mucho, bueno, ninguna tiene la cámara prendida casi, por ahí se corta un poco más cuando están todos conectados con cámara. Bien, mi nombre es Magalí Gandullo, para los que no me conocen, soy perito grafóloga, soy presidenta de la Asociación Civil de Grafólogos GRAFEM y directora a su vez del Instituto ISEG. Grafóloga hace muchos años, una apasionada sobre todo de la grafología y la psicología social, estudiante de psicología, ya el año que viene próxima a recibirme de psicóloga social, y les traigo este tema que es para mí súper interesante verlo desde los rasgos gráficos, ¿no? Que es, bueno, es mi fuerte. ¿Quién habló primero de inteligencia emocional? Perdón, antes de seguir, ¿me confirman si se ve el PowerPoint, por favor? ¿Alguna que prenda el micrófono y me cuente? ¿Alguien? ¿O me escribe? Hola, sí, se ve inteligencia emocional y grafología. Ese es, Perfecto. tiene como Sí, sí, sí. esa carátula. Sí, Bien. la presentación. Perfecto, gracias, Anneli. Muy bien. Comencemos entonces. ¿Quién fue uno de los primeros que habló sobre la inteligencia? Fue Charles Darwin. Charles Darwin hizo muchísimas investigaciones sobre lo que era adaptarse al medio, ¿sí? Y él habló de que la importancia de esta expresión emocional para la supervivencia y la adaptación. Lo que les voy a invitar a recorrer ahora es el proceso que se hace en nuestro cerebro cada vez que nosotros tenemos emociones, para dejar bien definido lo que son las emociones y cuál es el proceso biológico por el cual atravesamos cada vez que se despierta una emoción. Y además, bueno, romper un poco el mito de que ser inteligente es ser bueno en las matemáticas, en las cuentas, en las ecuaciones. Va mucho más allá de la inteligencia. Charles Darwin en sus investigaciones habló sobre la forma de adaptarse que tenía el ser humano. No nos olvidemos que lo que buscamos siempre los seres humanos es adaptarnos al medio, porque esa es la supervivencia. Y las emociones fue una de las cosas que nuestro cerebro adoptó, porque era eso que nos permitía seguir adaptándonos a un medio totalmente cambiante todo el tiempo, ¿no? El medio es el clima, la geografía, las cosas que van pasando en nuestra vida que sí o sí nos vamos a tener que ir adaptando. Charles Darwin dijo que no sobrevivía el más fuerte, sino que sobrevivía el que mejor se adaptaba. ¿Qué es una emoción entonces? ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral con nuestras emociones? Así vamos viendo estos conceptos, primero por separado para después unirlos. Si vemos nuestro cerebro, esto es una teoría bastante compleja, bueno, muy, muy compleja. Vamos a tratar de llevarlo a lo más simple posible. Nosotros, a ver que se está conectando gente y no veo. Denme un segundito.
no puedo, ahí está. Si nosotros vemos un corte de nuestro cerebro, acá lo estamos viendo, digamos, con una transparencia, la parte más primitiva de nuestro cerebro es el tronco encéfalo. Esto es parte de nuestro cerebro reptiliano, que se llama, hay una teoría del cerebro triuno que habla de que nuestro cerebro se compone de tres: el cerebro reptiliano, el límbico y la neocorteza cerebral, ¿sí? Esta parte del tronco encéfalo es la parte más primitiva, encargada de, ahí desactivo el audio, encargada de todo lo que es las funciones vitales, por ejemplo, la respiración, el latido del corazón, el metabolismo, son todos procesos indispensables para la vida, totalmente de supervivencia, y lo que hace esta parte de nuestro cerebro es regularlo. Por eso cualquier golpe o algún accidente que tengamos y se golpee esta parte, perdemos la vida, porque prácticamente sin esto no hay vida. Es lo primero que se forma en el feto cuando se arma el cerebrito. Alrededor de este sistema reptiliano, se llama así porque compartimos con los reptiles también, encontramos lo que es el sistema o el cerebro límbico. Este cerebro límbico o este sistema, que se compone de muchas partes, pero es el famoso conocido como el cerebro emocional, porque de acá parten nuestras emociones. Tiene varios lugarcitos, pero nosotros nos vamos a situar en la amígdala cerebral, que está en el centro del sistema límbico, tiene el tamaño de una almendra, no son estas amígdalas, sino que están en el cerebro, y esa es la sede de nuestras emociones. Esta amígdala relaciona la memoria con el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pensemos, vayamos para atrás en nuestros antepasados, cavernícolas. ¿Qué tenía que pasar en los cavernícolas para que sobrevivieran en este ambiente tan cambiante? Bueno, lo que tenía que suceder era que aprendieran de la experiencia, se registrara en el cerebro para que se pudiera transmitir de generación en generación, ¿sí? Esos aprendizajes que tienen que ver con la memoria se guardan en el cerebro y se transmiten. Las emociones fueron esos procesos adaptativos que se fueron guardando en nuestro cerebro, que digamos que el cerebro es el órgano de la mente, para que se fuera transmitiendo de generación en generación y nos permitiera sobrevivir. Por ejemplo, una de las emociones es el miedo. El miedo es la emoción más fuerte, que cumple un proceso de cuidarnos, de protegernos, porque frente a un estímulo que es posiblemente o potencialmente peligroso para la vida, lo que hace es retirarme, quedarme paralizado o salir corriendo, ¿verdad? Eso hace el miedo en nosotros. Es una emoción primaria que nos cuida, nos protege, protege la vida. De tanto haber pasado y atravesado por ese proceso nuestros antepasados, de ver la serpiente y que la serpiente picara y matara a nuestros antepasados, se fue registrando un miedo a la serpiente. Pero era un miedo vital, porque eso nos permite cada vez que vemos una serpiente salir corriendo, porque es potencialmente mortal. Entonces lo que pasó en nuestro cerebro es que fue registrando esos procesos adaptativos y se fueron guardando hasta el día de hoy. Hoy tenemos quizás otros miedos, ¿no es cierto? No solamente, bueno, las serpientes, sí, yo creo que yo veo una serpiente y me muero, pero le tenemos miedo a los bichos, le tenemos miedo a los animales, quizás a los felinos, le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a las tormentas, a los ruidos fuertes. Son como miedos muy arcaicos que han quedado registrados en nuestro cerebro. Son necesarios, son necesarios. Después tenemos otro tipo de miedos actuales y del siglo XXI, como la crisis económica, la pandemia. Bueno, son todos miedos que también se van registrando en nosotros para heredárselos a nuestras generaciones futuras, ¿sí? Algo tomarán, les servirá y avanzarán con eso. Esta amígdala de la que los hablaba es ahí donde se disparan nuestras emociones. Y para poder entenderlo, que en realidad es súper complejo, pero volvamos a esa época del secundario donde nos enseñaron lo que era la sinapsis. ¿Recuerdan la sinapsis? Una neurona se compone de varias partes. Esta neurona, que tiene un núcleo, ahí lo vemos, tiene como ramificaciones que se llaman dendritas.
Estas dendritas, la terminación de una dendrita es un axón. El axón se comunica con otra dendrita, con su axón, ¿sí? Y pasa información. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que la sinapsis era un choque eléctrico entre neuronas que va pasando la información, ¿verdad? Bueno, con el avance de las neurociencias se descubre que no solamente era un choque eléctrico esa información, sino que a su vez había un proceso químico. Ese proceso químico era información química que se pasaba de una neurona a la otra. Acá vemos la terminación de una dendrita, o sea, un axón con el otro. Eso que se libera a nivel químico se llaman neurotransmisores cerebrales. Seguramente han escuchado de los neurotransmisores. Tenemos algunos como el cortisol, la noradrenalina, ¿sí? Son varios. La oxitocina, la felicidad. Bueno, ese choque eléctrico y a su vez químico pasa información, y cada vez que nosotros desde nuestra amígdala, que recibe la información de miedo, vamos a hablar de la serpiente, veo la serpiente, se activa en mí un proceso cerebral, se despierta la amígdala cerebral y empieza a mandar información a través de las neuronas, eso es la red neuronal, y liberando un neurotransmisor, en este caso puede ser el cortisol junto con la adrenalina, para que yo salga disparando, salga corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la serpiente es potencialmente mortal. Por lo menos una modificación en mi cuerpo pasa. Quizás no salgo corriendo, quizás agarro algo para matarla, o quizás me quedo mirándola, pero seguramente nuestro cuerpo buscó salir corriendo. Ese proceso es un proceso adaptativo, eso hacen las emociones con nosotros. Las emociones que también compartimos con los animales también sienten las emociones primarias. ¿Cuáles son estas emociones? Son 6. Las primarias, después hablamos de las secundarias. Las primarias es el miedo, la alegría, el asco, la sorpresa, la ira o el enojo, y me está faltando. A ver si alguien me ayuda. El enojo, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría, ¿no dije? Bueno, La tristeza. La tristeza, sí, ya la dije. Bueno, pero son 6, ¿no? Vamos de nuevo. Alegría, miedo, enojo, tristeza, asco y sorpresa. Ahí. Bien, perfecto. Que si ustedes vieron la película Intensamente de Pixar, van a ver que hay 5 de esas emociones. ¿Y la culpa? ¿Y la culpa? La culpa es una emoción que llamamos secundaria, junto con la vergüenza, por ejemplo, otra. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman emociones primarias y secundarias? Las primarias porque vienen con nosotros desde el nacimiento y son comunes en los animales y nosotros. ¿Sí? Los animales se ponen alegres, los animales se ponen tristes, los animales se ponen enojados, ¿sí? Y todo eso cumple un proceso adaptativo. Pero el animal no siente culpa, por ejemplo, ni siente vergüenza. Eso es muy propio del ser humano. El ser humano desarrolló otra parte del cerebro relacionado con todo esto, que es la neocorteza cerebral. Es lo que recubre al cerebro, eso que vemos del cerebro, eso que está como rugoso ahí, todas esas rugosidades se debe a que si lo estiráramos al cerebro tiene el tamaño de una manta de bebé, solo que está todo compacto, ¿sí? Y mide cerca de 1,2 kilos, 1,3 kilos. Esta neocorteza es la parte más nuevita de nuestro cerebro, que los seres humanos hemos desarrollado mucho más que los animales. Y es la que nos permite sentir otras emociones como la culpa, la vergüenza, entre otras. ¿Sí? ¿Qué nos permite esta neocorteza a su vez? Tener un lenguaje, una comunicación escrita, hablada, una comprensión de los símbolos. Podemos, gracias a esta neocorteza también, tenemos el arte, la cultura, la civilización, el pensamiento lógico y racional que un animal no tiene. El animal actúa por instinto y actúa gracias a esas emociones primarias. Cuando se enoja, no se enoja porque le pareció injusto lo que hicimos. No, eso es racional. El animal se enoja porque está defendiendo su territorio, su manada, su cachorro, su comida, ¿sí? ¿Por qué se llaman primarias también? Porque no solamente nadie nos enseñó a sentirlas, vienen con nosotros en nuestro organismo, en nuestros genes vienen las emociones,
sino que también son muy reconocibles una de otra. Y tampoco nadie nos enseña a reconocerlas, eso viene en nosotros, se registró en el cerebro justamente para buscar la adaptación. Las emociones, en estas que les estoy hablando, son para tener una comunicación no verbal con los mismos miembros de nuestra especie. Cuando yo me enojo, en la cara se ve, y el cerebro del otro reacciona frente a esos microgestos faciales y corporales que me muestran el enojo. Cuando alguien está alegre, siente alegría, que no es lo mismo que la felicidad. Cuando alguien siente alegría como emoción primaria, se le nota en el rostro. Le brillan los ojos, tiene una sonrisa o una actitud más de levantarse. En cambio, la tristeza, ¿qué hace? Nos hace más chiquitos. La tristeza hace que nos encojamos. Los músculos de la cara se empiezan a caer. Puede aparecer el llanto o eso, se nos llenan los ojos de lágrimas. Y eso es muy reconocible. Incluso una criatura muy pequeñita las reconoce. Si le sonreímos a un bebé, es muy probable que nos sonría también. ¿Sí? Entonces, hay particularidades que son propias de las emociones primarias y otras que son propias de las secundarias. La culpa, que veníamos hablando de eso, la culpa o la vergüenza, no son iguales en todos nosotros, ¿sí? Yo por ahí, si cuando siento vergüenza me pongo toda roja, bueno, otro en vez de ponerse rojo le sudan las manos. O sea, los procesos que hace el cuerpo, el organismo, son diferentes, no son para todos iguales. En cambio, cada vez que nosotros sentimos emociones primarias, el proceso en nuestro cuerpo es el mismo. Ahora, ¿de qué va a depender? Que unos cuando se enojan gritan, otros cuando se enojan lloran, otros cuando se enojan tiran cosas, otros no hacen nada. Bueno, ahí entra en juego lo que es la personalidad, el carácter y el temperamento de estas personas. Por supuesto que dentro de ese carácter está lo aprendido. ¿Cómo se comunicaba mi familia de pequeño? La primera institución en la que nos formamos, ¿cuál es? La familia. Si mi familia era de reaccionar, de gritar, de comunicarse poco, de golpearse, eso yo lo voy a mamar, lo voy a adoptar como una forma de comportamiento. Y seguramente lo llevo a mi carácter y en base a eso voy a reaccionar. ¿Sí? Como muchos conceptos. Pero lo que tiene que quedar claro es que las emociones son un proceso adaptativo y son un proceso fisiopsicológico. No hay emoción sin cuerpo, como dice el doctor Rossetti. Siempre lo cito al doctor porque la verdad que me parece fantástico su libro que se llama Emociones y explica de una manera muy sencilla lo que es este proceso del cerebro en cuanto a las emociones. Nos tiene que quedar claro eso, ¿no? ¿Para qué están las emociones en nosotros? Para adaptarnos al medio. Al fin y al cabo, el ser humano siempre, siempre busca adaptarse, porque adaptarse es igual a sobrevivir. Así que volvemos a decir lo que dijo Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino sobrevive el que se adapta mejor. Bien, ¿por qué les hago un recorrido por esto de las emociones? Para que entiendan que hay un proceso en el cerebro con cada una de ellas. ¿Sí? El otro día, ahí las chicas que son compañeras mías de psicología social, el otro día se armó un debate en la clase porque hablan de emociones negativas y positivas, cosa que a mí no me gusta, que no comparto el término negativas o positivas, porque para mí todas las emociones están ahí por algo. No puedo catalogar el enojo o la tristeza como negativas, cuando en realidad buscan un proceso de adaptación también. Es como un juicio de valor que le estoy emitiendo a algo que no podemos controlar. A ver, puedo controlar el enojo hasta cierto punto, pero va a haber un proceso en mi cuerpo que es incontrolable, que no lo puedo manejar, porque es biológico. ¿Sí? Bueno, y acá, miren esto. Ahí, voy a correr. Acá. La parte de nuestro cerebro dedicada a los pensamientos se desarrolló a partir de la región emocional, de ese sistema límbico. Estas zonas cerebrales siguen estando muy vinculadas mediante circuitos neuronales, lo que significa que hay una relación entre pensamientos, sentimientos y emociones. Es decir, poseemos áreas cerebrales encargadas de leer nuestras emociones más viscerales y darles un sentido en forma de sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento?
básicamente esta. La emoción es corporal, es biológica, se despierta un proceso biológico. Y el sentimiento es el resultado de mis emociones, ¿sí? Yo, a ver, ¿cuáles serían sentimientos? La felicidad, el rencor, a ver, otro sentimiento, el amor. Son sentimientos, no son corporales, son estados mentales, ¿sí? Que a su vez se retroalimentan con las emociones, y yo al estar enamorado, ay, veo a mi pareja y siento mariposas en la panza. Esas mariposas en la panza, en realidad, es porque tenemos un segundo cerebro que está ubicado en los intestinos. Y ese proceso que se despierta biológico, el cerebro reacciona frente a eso. Todo está relacionado acá, mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos, ¿no? Y el cerebro está encargado de, a ver, captar esa información y traducirla. Otra cosa que quería contarles es que llamamos control emocional cuando hay muchas emociones gestionadas desde el sistema límbico, desde acá, desde la amígdala, donde el cerebro termina tomando decisiones independientemente de los lóbulos frontales, que están acá en la frente, por eso se llama frente, frontales. Nuestro cerebro se adelanta dejándose llevar por la activación del sistema límbico, impidiendo que la neocorteza haga su labor. Esto conlleva decir cosas que no queríamos decir, por ejemplo, cuando estamos enojados, y después nos arrepentimos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se despierta la emoción, volvamos a la serpiente, veo la serpiente, se activa la amígdala cerebral, se dispara un proceso químico en mi cerebro que prepara mi cuerpo para la huida o para la lucha con la serpiente. Esa información que pasa del sistema límbico a la neocorteza cerebral, hay muchas más ramificaciones o conexiones que los que existen desde la neocorteza al sistema límbico. ¿Qué quiere decir? Primero la emoción, después el pensamiento. Primero activo mi emoción y después la puedo regular. Incluso hasta se llega a decir que son 4 segundos después que se despierta la emoción y después la puedo regular. Decir, no, bueno, la serpiente está lejos, no es una serpiente venenosa, la puedo agarrar, la puedo llevar para allá, voy a llamar a alguien. Eso es un proceso racional, pero primero la emoción. Y esto es lo que nos salva, esto es lo que nos cuida y lo que nos protege. Por eso yo no hablo del miedo como una emoción negativa, porque sin el miedo no hubiéramos sobrevivido como especie. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el proceso cerebral? ¿Qué es la emoción? ¿La diferencia con un sentimiento? ¿Alguna tiene una pregunta? Ahora puede interrumpir, no, ahora puede preguntar y lo charlamos antes de seguir. ¿Nadie tiene pregunta? ¿Seguro? Ok. Sigamos entonces. Para avanzar un poco en los conceptos, ya tenemos entendido lo que es la emoción, ya tenemos entendido lo que es los procesos que se despiertan. Ah, bien. Acá hay una pregunta ahí en el chat. Dice, quería pedir si podía repetir la diferencia entre sentimientos. La emoción es un proceso biológico del cuerpo. No hay emoción sin cuerpo. Son 6 las emociones primarias, después tenemos las secundarias que también afectan al cuerpo, pero la diferencia con los sentimientos es que los sentimientos son el resultado de nuestras emociones. De tanto sentir alegría con mi pareja durante mucho tiempo, se mantiene en el tiempo eso y lo empiezo a relacionar con el amor, con el bienestar, con la paz, con la tranquilidad, con la satisfacción. Todo eso que acabo de mencionar son sentimientos. Los sentimientos no son corporales, son estados mentales. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Perfecto, de nada. Muy bien. Siguiendo los conceptos, hablemos un poco de lo que es la inteligencia. Me acuerdo que cuando empecé con la idea de esto de trabajar las inteligencias múltiples y demás, le pregunté a muchas personas qué era ser inteligente para ellas. La mayoría lo asociaba con, bueno, ser inteligente es poder resolver problemas, ser bueno en los números, tener un pensamiento lógico. Genial. Esa es una mínima parte de lo que es ser inteligente. Gracias a Howard Gardner,
en el año 1983, con la teoría de las inteligencias múltiples, rompe ese concepto que la inteligencia era solo ligado al campo del procesos u otros espacios de la vida del individuo que hablaban de inteligencia. Que la inteligencia, en todas sus facetas, y ahora vamos a hablar cuáles, también buscaban adaptarse, resolver problemas de la vida cotidiana, desenvolverse frente a los estímulos, ¿sí? Desarrollarse como persona y evolucionar. ¿Cuáles son estas inteligencias que propone Howard Gardner? No está muerto, un psicólogo estadounidense que trabaja en la Universidad de Harvard, ¿sí? Él habla de varias inteligencias que en el año 80, un año después de que publica las inteligencias múltiples, habla de inteligencia emocional como un concepto separado. Pero nos dice que las inteligencias se dividen en la lógica matemática, la que tiene que ver con los números y resolver problemas, armar hipótesis y demás. La visual espacial, que es esta que llevar las ideas mentales, llevarlas al plano físico. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un fotógrafo, una persona que prepara tortas, tiene que llevar esa idea de la mente, ay, esa es la que yo nunca desarrollé, el típico ataque después no nos sale, ¿viste? La musical creativa, estas personas que tienen desarrollada esta parte de, bueno, tocar instrumentos, cantar, tener oído, ¿sí? Poder armar melodías, poder entender esas melodías, tienen como desarrollado el oído. Después nos habla de la corporal kinestésica, la que es el manejo correcto del cuerpo, por ejemplo, los bailarines, las modelos, los deportistas, que tienen un correcto uso de su cuerpo. También otras profesiones lo utilizan, por ejemplo, un médico cirujano que tiene que hacer a la perfección un corte y después todo es el manejo minucioso y pequeñito o más grande. Nos habla de la naturista, este reconocimiento de todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los animales, las especies, la clasificación, la que desarrolló Charles Darwin, por ejemplo. La emocional, que él hablaba más que de inteligencia emocional, Howard Gardner habló de dos tipos de inteligencia que se ligaban a esta. La inteligencia interpersonal, que era la capacidad de reconocer las emociones de los otros, y la intrapersonal, que era la capacidad de reconocer mis propias emociones. Después nos habla de la existencial, de la creativa, la colaborativa. Están como en desarrollo otras, como por ejemplo la espiritual, ¿sí? Son inteligencias que están en desarrollo. Cada una de ellas representaba una parte de nuestro coeficiente intelectual. Lo bueno es que estas inteligencias, que algunos parece que ya traen de nacimiento, se pueden desarrollar y todo el tiempo utilizamos todas, solo que desarrollamos algunas más que otras. Si nacimos en una familia de músicos, muy probablemente tenga desarrollada esta parte de la inteligencia musical, porque ya viene en los genes y es real, porque busca el cuerpo, el cerebro busca adaptarse. Si a mi generación le sirvió esto, el cerebro lo va a captar, lo va a guardar y lo va a transmitir a las generaciones siguientes. ¿Sí? Sobrevivir. Pero fue Daniel Goleman el que construyó y profundizó el concepto de inteligencia emocional. Seguro más de uno habrá leído el libro Inteligencia Emocional. Y él habló de que no depende necesariamente de las emociones, sino también de un correcto pensamiento y un desarrollo emocional. Esta se divide así en diferentes tipos, él las divide en diferentes tipos de inteligencia emocional y diferentes categorías que pueden ser indispensables para tener éxito en la vida, y no solo profesional, en la vida en general, para tener éxito en la pareja, para tener éxito en la carrera, para tener éxito en la profesión, para tener éxito en la escuela. De hecho, hay profesionales que hablan de que es mucho más importante tener un coeficiente alto
mucho más que el intelectual. El intelectual es muy difícil de modificar, en cambio el emocional se puede desarrollar. Si yo soy media flojita en la parte emocional, en la inteligencia, puedo aprender a mejorar. Esa es la buena noticia. Gracias, siempre gracias a esto que se llama, a que nuestro cerebro constantemente está en aprendizaje y se llama neuroplasticidad cerebral. Nosotros aprendemos desde el día que nacemos y podemos aprender hasta el día que morimos. Eso es lo maravilloso de nuestro cerebro. Bien. La inteligencia emocional, entonces, ¿cuál es el concepto? Se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante la vida, donde destaca la empatía, la motivación, el autocontrol, que es difícil, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Digamos que este sería un concepto de lo que es la inteligencia emocional. Y fíjense que habla de habilidades. Las habilidades se pueden desarrollar, ¿sí? No es algo estático, fijo. Ah, si nací con eso, ya está, me muero con eso. No, gracias a nuestro cerebrito que se puede desarrollar y mejorar para evolucionar. ¿Qué características tienen las personas con un grado alto de inteligencia emocional? Bueno, prestan atención a sus emociones, saben reconocerlas, son personas que cuando algo las enoja lo reconocen y se permiten atravesar el enojo, la tristeza, la alegría, no las reprimen. Eso es uno de los puntos fundamentales en esta inteligencia emocional, no reprimir las emociones, atravesarlas, entenderlas y poder gestionarlas a su vez. Conocen sus sentimientos y no los reprimen, analizan sus proyectos y sus sueños, ¿sí? Saben sus limitaciones, saben hasta dónde pueden llegar y tienen esa habilidad de motivarse para llegar aún más, ¿no? Tienen un balance constante de sus acciones, saben lo bueno, saben lo malo, saben lo que va a afectar a otros, saben lo que al otro le hace bien también y a uno mismo. Ahora vamos a ver las características después. No toman nada personal, entienden que lo que pasa, pasa por algo, no me lo tomo personal, bueno, esta persona se enojó conmigo, me gritó, pero no lo voy a tomar personal porque está enojado, lo entiendo, analizan esa parte. Son autocríticos de sus acciones, se fijan en las emociones de las otras personas y las entienden, son empáticos, esto es parte de la empatía, entender lo que le pasa al otro, ponerme en sus zapatos, ¿qué me pasaría a mí en esta situación? Conocen siempre gente nueva, pero solo se rodean de aquellos que tienen una conexión, no pierden tiempo, saben perfectamente con quiénes sí, con quiénes no, pueden ser muy sociables o no tan sociables, pero entablan esas relaciones menos superficiales con la gente que les hace bien. Y uno de los puntos fundamentales, que ya lo dije, pero es la motivación, ¿no? La motivación, que acá podemos hablar un montón de motivación. La motivación es, partamos de que yo me motivo cuando tengo un fin. A ver, estoy gorda, tengo que bajar de peso. Bien, entonces me motivo ir al gimnasio porque mi fin lo tengo muy claro, que es bajar de peso, porque típico de las mujeres, ¿no? Tenemos una fiesta de acá 5 meses y no me entra el vestido que me quiero poner. Entonces empiezo el gimnasio, empiezo la dieta, empiezo a caminar, empiezo a tomar mucha agua, empiezo a comer sano, pero porque el fin está claro. Lo que tienen estas personas con inteligencia emocional desarrollada es la claridad mental. Punto fundamental para después verlo en la escritura. La claridad mental, saben bien sus objetivos, los tienen muy claros. Por eso hay motivación, porque si yo tengo muy claro el fin, me voy a motivar para llegar. Si yo no tengo muy en claro a dónde quiero ir, seguramente pierda el interés o la motivación en algún momento, ¿sí? O sea que tiene que ver también con mis intereses la motivación. Que los intereses incluso van cambiando también. Puede que hoy ya no me interese tanto la fiesta y el vestido que no me entra, puede ser que ahora me enamoré de un chico y no le gustan las gorditas, entonces mi interés para bajar de peso cambió, pero no el fin. Bueno, estas personas
se motivan a sí mismas porque tienen muy claros sus pensamientos. Muchas veces nosotros decimos, no tengo en claro lo que quiero, pero sí tengo muy claro lo que no quiero. Y en realidad eso no es tener las cosas claras. Tener las cosas claras es saber lo que quiero, lo que necesito y lo que me hace bien. ¿Sí? A su vez, Goleman nos habla de que la inteligencia emocional se divide en distintos tipos. Uno de ellos es la empatía. Punto importante porque después lo vamos a ver cómo se ve en la escritura, en los signos gráficos, la empatía. Que la empatía consiste en entender, ¿no?, lo que le pasa al otro, ponerme en su lugar. Habla de habilidades sociales, que son muchas. Pero ¿cómo vemos las habilidades sociales? Bueno, una de las tantas habilidades es tener buena comunicación con el entorno, tener liderazgo. Quizás, vieron que no todas las personas son líderes naturales, pero sí liderarme a mí mismo, por lo menos. Bueno, esto de la cooperación, del trabajo en equipo, todas estas habilidades son fundamentales para poder tener una buena relación con el entorno. Mientras más desarrolle estas habilidades sociales, mejor voy a encajar y adaptarme a mi entorno y más éxito voy a tener. Importante. El autoconocimiento es otra forma de inteligencia emocional, ¿no?, que es reconocer mis propios sentimientos, bueno, un poco de esto que ya venimos hablando. La motivación y la autorregulación. La autorregulación también es fundamental, porque después lo vamos a ver en la escritura. Bueno, si bien las emociones en un primer momento no las puedo controlar, la pregunta clave es, ¿qué hago después con esas emociones? Hay personas que frente a la serpiente sienten el miedo, pero después logran controlar la emoción y pensar con claridad. Bueno, ¿qué hago con la serpiente que está ahí? Llamo a alguien, la mato, la saco, la agarro, ¿sí? Hay otros que entran en pánico absoluto con la serpiente, salen corriendo, no les importó nada, dejaron la casa abierta, todo un lío, ¿sí? Y entran a gritar y entran a llorar, que la serpiente... Eso es como un descontrol, un desborde emocional. Justamente la inteligencia emocional lo que hace es autorregular eso para que no se desborde la persona. Y lo mismo pasa con la tristeza, con la alegría, con el enojo. Que el enojo es difícil de controlar para muchos. Bueno, esto es un poquito del mundo de lo que es la inteligencia emocional. La verdad que es mucho más que todo esto. Las invito a leer sobre la inteligencia emocional porque es muy interesante. Tiene muchos subtítulos, digamos. Esto se utiliza en grafología mucho para lo que es la orientación vocacional y la grafoselección de personal, porque a través de los signos gráficos podemos ver cómo están desarrolladas esas habilidades sociales, la empatía, el liderazgo, que la verdad que es un trabajo súper complejo, no es tan simple, no se ve así por arribita, tenemos que meternos a hacer grillas grafológicas, ver distintos rasgos, medir, cuantificar y demás y demás. Para los que no son grafólogos, no saben lo que es el trabajo del grafólogo, nosotros a través de los signos gráficos podemos hacer un pantallazo de esta persona en sus rasgos de carácter, su personalidad, sus emociones al momento de escribir, sus tendencias, ¿sí?, cómo está su salud mental sin diagnosticar, pero tenemos, digamos, una radiografía completa de lo que es la persona. Y para el área de la selección de personal es ideal la grafología porque rápido permite hacer un pantallazo de lo que la persona necesita para cubrir un puesto y ver si tiene esas habilidades para cubrirlo, ¿no? En la parte de la orientación vocacional, lo que hacemos también es ver las aptitudes, las actitudes, los intereses y poder en base a eso guiarlo por un camino que va a ser mucho más fácil y más corto. Así que bueno, son procesos interesantes. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto de la inteligencia emocional? ¿Algún punto? ¿Algo que quieran comentar? Entra y sale gente, se ve que tienen problema de conexión. ¿No? De última lo escriben, que yo las leo.
Bueno, ahora sí vamos a los rasgos gráficos y vamos a hablar un poquito de esto que estuvimos diciendo también. Sí, Rafa, ahí te leí recién que dice, "Hola, llegué tarde, gracias por aclarar sobre emociones negativas". Son emociones. Es lo que decía, ¿no? Que se armó un debate hace poco, eh, que sí, que para mí no existen las emociones negativas y positivas. A ver, relacionamos a la alegría con una emoción positiva, porque, ay, qué linda la alegría, sí, fantástico, pero la alegría es una de las emociones más cortas. ¿Por qué? Porque la alegría lo que hace, ¿cuál es la función de la alegría? Es comunicar a los miembros de mi especie que todo está bien, que no hay peligro, que acá nos podemos relajar. Pero al cerebro no le gusta mucho eso de relajarse por mucho tiempo. Entonces hay que estar alerta porque hay muchos peligros circundantes, ¿sí? Entonces la alegría dura poquito, ya el miedo nos dura un poco más, la tristeza es la emoción que más dura, pero la emoción de la tristeza es necesaria porque la tristeza lo que hace es lograr que elaboremos un duelo sano. Si yo no atravieso esa tristeza y no me permito sentirla, después lamentablemente sale por otro lado. Si yo no elaboro un duelo, después me va a traer consecuencias a largo o corto plazo, ¿sí? Entonces la emoción de la tristeza es fundamental, la necesitamos. Y para los que vieron esta película que les mencionaba de Intensamente, ¿quién salva a la nena al final? La tristeza. Perdón si les spoileé el final. Véanla, es re lindo, porque parece una película de niños, pero habla de las emociones, del inconsciente, está muy, muy buena. La verdad que como adultos se entiende mucho mejor. Así que se las recomiendo. Ahora sí vamos a pasar a los rasgos gráficos. A ver, les voy a hacer una aclaración primero. Dos aclaraciones. Para los que no son grafólogos o no conocen la grafo mucho en detalle, les cuento algo que siempre digo y menciono y es importantísimo, que los rasgos que vamos a ver son rasgos aislados que lo tenemos que ver bajo un contexto. Ningún signo gráfico solo significa algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hablo de las curvas y ustedes ven que en su escritura tienen curvas, no significa ese significado puntual que les estoy dando. Lo tengo que ver bajo un contexto. La curva puede cambiar por algo positivo o algo negativo según el contexto gráfico. Que nosotros los grafólogos hablamos de ambiente gráfico. Un ambiente gráfico positivo o un ambiente gráfico negativo que realza lo positivo o lo negativo del aspecto, ¿sí? Entonces acá no hay que ver los conceptos aislados, sino unirlos. Y para los que sí son grafólogos, contarles que estos que vamos a ver son solo algunos, son así. Hay muchísimos más y hay muchas grillas grafológicas para determinar el porcentaje de inteligencia emocional y a su vez todas las características, la empatía, la motivación. Tenemos un montón de grillas. No aplicamos solo una, sino que aplicamos muchas, ¿sí? Para las que después quieren más, después podemos charlar sobre eso. Muy bien. Vamos al primer punto de la grafología que nos va a hablar y nos va acercando a lo que es la inteligencia emocional. La legibilidad. ¿A qué llamamos legibilidad? A ese grado de poder leer una escritura sin que haya, a ver, sin que me vaya costando leerla. A ver, no sé si se entendió. Mientras más legible sea una escritura y más rápido la pueda poder leer de corrido, más claridad mental va a tener la persona. La legibilidad se asocia a la claridad mental. Hay letras como la de la izquierda, que son poco legibles y que si yo la tengo que leer me cuesta un poco. Y hay otras letras como la de la derecha, que son bastante legibles, que no me cuesta para nada. Mientras más me alejo del modelo caligráfico y más voy poniendo mi impronta en esa escritura, bueno, por ahí cuesta un poco más leerla. Mientras más signos complejos hago en la escritura, o mientras más agrego a lo que es simple, porque la verdad que nuestro modelo caligráfico es simple, bueno, mayor ilegibilidad va a haber. Entonces tengo que ver
¿Qué pasa cada vez que leo este escrito? Se lee corrido, tengo que hacer un esfuerzo para leer porque no, en este caso la legibilidad de la escritura de arriba se da porque las letras están tan juntas, no guardan su lugar, eso se llama en grafología yuxtaposición o superposición, que se tocan tanto que me cuesta porque están todas superpuestas las letras, que a su vez nos habla de una especie de apego con sus íntimos. Y la de abajo la leemos de corrido porque respetan su lugar las letras, están bien formadas, no tienen nada raro. Bien. La legibilidad entonces es uno de los puntos fundamentales en lo que es la inteligencia emocional, porque a mayor legibilidad, mayor claridad mental va a tener la persona. Y hablamos hace un rato de que las personas que tienen un grado alto de inteligencia emocional son personas que tienen los pensamientos muy claros, saben a dónde van, saben de dónde vienen, saben lo que quieren, saben lo que no quieren, ¿sí? Así que la legibilidad es un punto importante. Ustedes pueden ir viendo si tienen estos signos gráficos que vamos a ver, que son pocos, no son muchos, para ver si venimos bien con el tema de la inteligencia. Además, perdón, ¿no? La legibilidad también en grafología nos habla de que mientras más legibilidad, más confianza nos transmite esa escritura, por ende esa persona. Porque habla de claridad, sobre todo cuando coincide la firma con el texto, la firma es legible, ¿sí? Que es uno de los puntos también de esta inteligencia. Otro punto clave es la escritura personalizada. ¿Y a qué hace referencia esta escritura personalizada? A que se escape del modelo escolar. El modelo escolar es la escritura caligráfica que aprendimos en la escuela todos, la cursiva caligráfica, con sus arcos y sus movimientos muy curvos. Yo tengo que salirme un poco de lo pactado. O sea, todos aprendimos lo mismo, pero ¿quién sigue el modelo escolar? Son, la verdad, que pocas personas lo que siguen a rajatabla, así, el modelo escolar. Y eso sucede porque vamos poniendo nuestra impronta en la grafología, en nuestra escritura, vamos cambiando, por ahí la M en vez de hacerla para arriba la hacemos para abajo, mezclamos a veces imprentas concursivas, nos escapamos un poco de ese modelo. Y eso no está mal, porque nos habla de que hemos logrado personalizarnos, individualizarnos de eso que todos iguales. No está mal, en un ambiente positivo, ¿sí? Después hay que ver, bueno, qué tipo de cambios hemos hecho, porque eso nos habla, esto es muy complejo, porque si yo hago las M en vez de arco, las hago para abajo, que se llaman guirnaldas, puede ser un signo gráfico muy positivo, como apertura, empatía, creatividad, o puede ser algo muy negativo, como una depresión. Entonces no logro sostener el trazo para arriba, entonces se me cae el trazo. Todo va a depender del ambiente gráfico, por eso digo, ojo, porque tenemos que verlo en un contexto al signo gráfico. En este caso, sumado a los otros, la escritura personalizada nos habla de que la persona logró una individualización, ¿no? Bueno, sigue lo que quiere y lo que necesita, no lo que la sociedad dice que quiere y necesita. ¿Sí? Lo veamos desde ese punto. Otro de los signos gráficos, o varios signos gráficos juntos en realidad que hablan de lo mismo, es la organización, el orden, el respetar los espacios. En este caso tenemos dos ejemplos diferentes. En el de la izquierda vemos una escritura donde, primero, no respeta espacios. ¿Y a qué hace referencia esto? Se invaden los ejes, ¿sí? Las ampas con las jambas se invaden, es decir, las letras que van hacia abajo o las letras que van hacia arriba. Las jambas en grafología, para los que no saben de grafo, son esas letras como la J, la P, la G, la Q, que nos habla algo relacionado a la materia, al cuerpo, a lo sexual, ¿sí? Las letras que van hacia abajo. En cambio, las letras que van hacia arriba, como la T, la D, la H, la L, nos hablan más de procesos mentales, imaginación, creatividad, ideales, pensamiento, raciocinio. Cuando las letras se chocan invadiendo los espacios, como en el caso de la izquierda, estamos hablando de personas muy invasivas, que invaden el espacio, el tiempo, el pensamiento del otro.
Y eso no es tener las cosas muy claras. Las personas con grado alto de inteligencia emocional saben perfectamente cuidar los espacios. Esto es mío, esto es tuyo, hasta acá llego, hasta acá llega mi libertad porque empieza la tuya, ¿sí? Tienen muy claro eso de los espacios. Además, los espacios correctamente ubicados en nuestras palabras, letras y renglones, también nos habla de una visión mucho más amplia. ¿Qué le pasa a las personas, para los que son grafólogos? A las escrituras aireadas. Y la persona tiene un gran panorama de lo que está pasando, porque es como si se retirara y mirara todo lo que pasa. Que no pasan las escrituras concentradas, porque el concentrado mira hasta acá, hasta donde le da la nariz, porque está tan pegado a los demás que lo que le falta es una visión mucho más amplia. Entonces son los típicos que tienden a ahogarse en un vaso de agua, porque no ven más allá del problema, o les cuesta mucho más verlo, ¿no? Entonces, respetar los espacios es una forma de respetar el espacio ajeno, tener muy claro hasta dónde sí y hasta dónde no. La escritura organizada es la que presenta organización no solo de los espacios, sino también de no pegarse a los márgenes, de no invadir, que mi firma invada el texto, de que cada letra ocupe su lugar y no invada la de los demás, ¿sí? Además, la organización también nos habla de que no hacer repasados, no hacer tachados, porque eso le quita este orden a nuestra escritura. Y todo eso tiene su significado a su vez. ¿Por qué una persona tacha tanto? ¿O por qué una persona, como en este caso, repasa tanto las letras? Bueno, es un signo de ansiedad, es un signo de descontrol, es un signo de, muchas veces también se da en personas que tienen un elevado autocontrol, ¿no? Y eso les genera mucha ansiedad, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, entre muchos otros ejemplos. Y otra de las cosas que se da también es la escritura espontánea. Cuando hablo de espontánea, hablo justamente de que no sea una escritura demasiado rígida, en ninguno de sus sentidos, ni en la dirección, ni en la inclinación, ni en la forma. ¿Por qué? Porque todo lo que es esas escrituras extremadamente perfectas, que hablan o monótonas o estereotipadas, nos hablan de falta de espontaneidad. Y lo que tienen las personas justamente con inteligencia emocional es ser espontáneos. No pensar ni demasiado en las cosas, ni actuar, ¿no? No, así, como una cuadradito el cerebro. No salirse, no ser natural, no dejar fluir. Justamente eso es lo que tiene la persona con inteligencia emocional. Mientras más libertad tenga esa letra, así se va a manejar la persona también. Pero cuando es organizada, cuando es ordenada, cuando respeta los espacios, nos habla de que esa libertad la lleva con mucho respeto hacia el otro, ¿sí? No perdamos de vista, o para los que no son grafólogos, que la forma nosotros que tenemos de escribir es nuestro comportamiento manifiesto frente al medio. Es cómo nos manejamos a nivel social. Cómo me manejo yo o mi yo social cuando sale al mundo. Y mi firma es la verdadera esencia, por eso muchas veces no coinciden. ¿Por qué? Porque la forma de comportarme frente al medio no es la forma en que realmente tengo por dentro y necesito por dentro. Por eso uno de los puntos también a favor de la inteligencia emocional es que nuestra firma coincida con el texto y a su vez sea clara, que se lea. Es muy difícil encontrar firmas que sean el nombre de la persona. Vieron que es como más común encontrar que la firma sea un garabato, esté muy rubricada. Y eso también tiene que ver con una cuestión, una creencia social, de que creemos que mientras más rubricada esté nuestra firma, menos falsificable es. Cuando en realidad no hay cosa más difícil que falsificar cuando hacemos nuestra propia letra. Cuando yo escribo Magalí M. Gandullo, va a ser mucho más difícil falsificar eso que hacer un garabato. Eso es una creencia que tiene la gente y que lo fue transmitiendo, por supuesto, y bueno, en esta parte del mundo nosotros tendemos a rubricar mucho, pero quizás en Estados Unidos no es tan común la firma con rúbrica, es como más nombre y apellido, que es bastante común y bastante positivo, ¿no? Porque nos habla de un entendimiento de nosotros mismos, es mi esencia, que la veo clara. Bien, entonces,
Por un lado, la firma y texto claro también nos habla de tener las cosas claras, saber lo que quiero, lo que necesito, comportarme de manera clara frente al medio y también entenderme. El autoentendimiento se ve en esto, en las firmas donde se lee el nombre y el apellido, donde se lee el nombre. Hay que ver cómo firma. A su vez, dentro de la firma tenemos un nombre y un apellido que habla de un yo íntimo y un yo social, ¿no? El yo social se ve en el apellido, que es algo heredado. Nosotros siempre nos vamos cuando es a nivel social, nos van a llamar por el apellido, como que nos diferencia más del resto. En cambio, mi nombre habla más de lo que yo soy en cuatro paredes, ¿no? El yo íntimo. Bien. Entonces, otro de los puntos es la escritura sencilla. Mientras más sencilla sea la escritura, más sencilla es la persona, básicamente, y sus pensamientos. Mientras más complicada sea la escritura, más complicados son esos procesos mentales. Acá tenemos dos ejemplos claros de lo que es complicarse la existencia. ¿Por qué? Ya sea porque le agrego trazos innecesarios, que esto puede ser, por ejemplo, una escritura bizarra, que además de agregar trazos innecesarios quedan raros, como en el caso de abajo. Que yo hago una escritura complicada, es decir, que los trazos se compliquen, cuando los trazos son muy sencillos, nuestra forma de escribir es básica y sencilla. Sobre todo la imprenta minúscula y mucho más la mayúscula. Sin embargo, hay personas que haciendo imprenta mayúscula complican los trazos de una manera exagerada, cuando en realidad la mayúscula son palitos que se van uniendo, nada más, y formas curvas. Y con respecto a este punto, se me tildó la compu, ahí está. En la firma, bueno, la firma da para hablar un chorro, pero arriba tenemos una firma muy complicada, cuando abajo tenemos una escritura no solamente sencilla, sino también legible. Se lee Carla. Esta es la firma de Carla. Carla la tiene muy clara. Carla sabe lo que quiere, Carla sabe lo que necesita. Bueno, a su vez tiene otras cosas interesantes para leer en Carla, pero no nos vamos a centrar ahí. En cambio, el de arriba lo que hace es protegerse, resguardarse detrás de toda esos garabatos que hizo ida, vuelta, corta, va, viene, pum, pum, hace por abajo, hace un punto, después. Es como demasiado complicado, y mientras más complico, también así son mis procesos mentales. Entonces, ¿qué hago frente a un problema? Imagínense el de arriba, imagínense Carla. Carla no tiende a complicarse la vida. El de arriba tiende a ser un poquito más complicado a la hora de resolver esos problemas. ¿Sí? Bueno, esto nos habla de inteligencia emocional. Seguramente Carla tiene un poquito más elevada la inteligencia emocional que el de arriba. Habría que ver el todo, habría que ver otros signos gráficos, por supuesto. Algo fundamental, y de esto da para hablar mucho también, son las formas abiertas y las curvas. Hablemos de las curvas. Sabemos, los grafólogos, o los que han estudiado algo de grafo, o han leído, que tenemos dos formas fundamentales de hacer nuestros trazos. Por un lado, puede ser lo derivado de la curva, y por otro lado, lo derivado de los movimientos rectos, que pueden a su vez ser ángulos. Entonces ahí tenemos la escritura curva, la escritura o recta o curvilínea también se llama, la escritura angulosa y la escritura redonda, que lo redondo también parte de lo curvo. Las escrituras curvas, mientras más curva yo tenga en la escritura, ¿qué decimos que es una persona? Amable, generosa, una persona empática, una persona sensible. Digamos que la curva viene derivada de una energía más femenina y la línea recta de una energía más masculina, que todos tenemos. Ojo, no estoy hablando de género, estoy hablando de energía femenina masculina. Las mujeres tenemos una energía femenina y una energía masculina. Ángulos y curvas. La energía femenina la sacamos a relucir cuando somos sensibles, empáticas, bondadosas, cuidamos, abrazamos más, ¿no? Tenemos más el contacto. Pero también sacamos a relucir nuestros ángulos y nuestros movimientos rectos, esa energía masculina, cada vez que
Ay, qué lindo el garabatito que hicieron. Cada vez que defendemos una idea, cada vez que tenemos que reaccionar, cada vez que tenemos que hacer. Esa es la energía masculina. La energía masculina es el hacer, la reacción, el sostener, la agresividad. Agresividad, no dije violencia, ¿eh? La agresividad, que es este proceso para defender lo mío. Es un proceso natural para defender mi territorio, mi comida, mi manada, mi cachorro, ¿sí? La violencia es algo bien del ser humano que aprendió a ser violento o que lastima a otro aún sabiendo que lo está haciendo. Bueno, eso, vayan al taller de agresividad y violencia. Pero eso es la energía masculina. ¿Qué pasa acá con esta energía femenina y masculina? La adaptabilidad se ve en las curvas. Fíjense que nuestro sistema de escritura es muy curvo, porque somos seres sociables, y como seres sociables que somos, necesitamos entender el entorno, adaptarnos al entorno y generar estos procesos más sociales, ¿no? De comunicación, de empatía. El que logra eso y el que logra ser parte del grupo, adaptándose de esa manera, va a sobrevivir. ¿Qué pasaba en nuestros antepasados? El que no se comportaba cooperando con el equipo, siendo parte del equipo, ¿no? ¿Qué pasaba? Era desterrado. Y ser desterrado del grupo era igual a muerte. ¿Qué iba a pasar con la gente que se desterraba? Estaba condenada a morirse. Entonces, nuestro cerebrito reacciona que estar en grupo es igual a sobrevivir. Somos seres sociables, nos guste o no nos guste. Por ahí alguna me dirá, no, yo no soporto a la gente, no me gusta estar con gente. Sí, todos tenemos nuestros momentos, pero no significa que no necesitemos la sociedad. Los quiero ver en el medio del monte viviendo 50 años. Se mueren, porque el ser humano no está diseñado para estar solo. El ser humano está diseñado para comunicarse, para trabajar en equipo. Bueno, hay algunos que lo desarrollan más que otras personas, pero no podemos estar solos, ¿sí? Y esto se ve en las curvas. Mientras más curvas tenga, más adaptabilidad voy a tener. Mientras más movimientos rectos o angulosos tenga, menos adaptación al medio voy a tener. ¿Qué decimos los grafólogos con respecto a las escrituras como las de abajo, ¿no? Angulosas o muy rectas? Y decimos una persona intransigente, una persona que defiende sus ideas con mucha energía, que puede ser que se conecte mucho con el enojo, con la agresión, puede ser que esté ahí duro. Y eso nos habla, estas escrituras nos hablan de poca adaptación al pensamiento del otro, a las formas del otro. Entonces, como que, bueno, acá se hace lo que yo digo. Sobre todo si vemos signos gráficos de autoritarismo, ¿no? Ni hablar. Las barras de T altas, tenemos un montón de signos. Entonces, creo que lo fundamental de la inteligencia emocional es que la escritura sea curva, porque al ser curva nos habla de que va a ser mucho más adaptable al otro. Y hablamos de que la inteligencia emocional no solo era reconocer y gestionar mis emociones, sino también entender y estar al tanto de las del otro. Eso es ser empático. La empatía se ve en las curvas. Además de, también lo podemos ver en los movimientos como las guirnaldas. Para los que no saben de grafo, esto es una guirnalda, es como una M al revés, parece una U, que eso también complica un poco la legibilidad, ¿eh? Pero esa forma de hacer la M se llama guirnalda, es un signo de apertura al otro. Me abro, es como tener las manos abiertas, ¿sí? Bien. Entonces, la curva, los movimientos de guirnaldas, las formas abiertas hace referencia a óvalos abiertos como esta. Ahí se me tildo ahí. Está abierta a la derecha, ¿sí? Miren cómo abre esta persona, todas sus A a la derecha. ¿Y saben de qué nos habla esto? La A abierta a la derecha en esa zona nos habla de comunicación. Es como una boquita abierta. Capacidad lingüística, capacidad oratoria, esta persona que sabe expresarse. En un ambiente más negativo puede ser una persona que no sabe guardar secretos, por ejemplo. Puede tener su lado negativo. Pero es muy positivo porque nos habla de apertura al otro. Porque en grafología, a la derecha, tenemos lo social, el otro, la conexión
con con la sociedad. Al estar abierta en esa parte, nos habla de poder comunicarse frente al otro, que es una de las características de la inteligencia emocional, el abrirse y el expresar. Las personas con inteligencia emocional saben decir lo que necesitan, no van a esperar que el otro actúe, lo piden. Dicen, bueno, yo necesito esto, tengo muy claro que necesito esto. Y va en búsqueda de eso. Y lo va a poder expresar, y cuando está enojado lo va a poder decir, y cuando está triste también. No lo reprimen, ¿se acuerdan? Uno de los puntos era, no reprimen sus sentimientos. Bien. Bueno. Otra forma en la que vemos es la escritura progresiva, que va hacia adelante, y no regresiva. Ojo, para esto podemos hacer un taller completo de lo que es la regresión y la progresión, pero básicamente así, llevándolo muy a lo concreto, a lo chiquito, a lo simple, para que lo puedan entender los que no son grafólogos, la escritura progresiva es la que avanza, y avanzar es de izquierda a derecha, ¿sí? El movimiento de avance se da hacia la derecha. Entonces acá tenemos escrituras dextrógiras, es decir, que van hacia la derecha, movimientos como trazos finales que se expanden hacia la zona derecha, como en este caso, ¿no? Ven acá la puntuación adelantada, la barra de T no está centrada, sino un poquito más hacia adelante. Y sobre todo estos ejes, que si los medimos nos dan más de 90 grados, ¿no? Los grafólogos medimos y sacamos un grado de porcentaje de este movimiento. La escritura, por descarte, la escritura regresiva va a ser toda aquella que vuelve para atrás, vuelve hacia la izquierda. Nosotros deberíamos en un movimiento natural avanzar de izquierda a derecha, a la izquierda del pasado, a la derecha del futuro, ¿no? Entonces vamos buscando avanzar. Las escrituras como las sinistrógiras, es decir, las que van hacia la izquierda, ¿sí? Midiendo los ángulos, nos da entre 0 a 88, 89 grados. Eso es una escritura que se va hacia la izquierda. ¿Por qué nuestra escritura retrocede? Después, la escritura regresiva, a su vez, lo vemos que tienen muchos bucles, óvalos con abreacción a la izquierda, es decir, que se abren y se cierran a la izquierda y no a la derecha. Vemos jambas que quedan abiertas hacia la izquierda y no terminan de cerrarse el bucle hacia la derecha. Por ejemplo, acá les hago un ejemplo. Bueno, yo tengo dobles repasos, no puedo evitar hacerlo. Eso es una jamba que se va hacia el lado derecho, pero una jamba regresiva lo que hace es quedar... ¡Ay, se me escapó! Bueno, queda abierta a la izquierda, ¿sí? Vamos de nuevo, porque se me escapó el mouse. Ahí, eso sería una jamba regresiva, ¿no? En vez de cerrarse y avanzar, queda abierta hacia el lado izquierdo. Eso es un movimiento de regresión. Esto que hice yo también es un movimiento regresivo. Este doble repaso en los óvalos, o sea, pasar 2 veces por debajo, es un movimiento regresivo. Cuando no existen estos movimientos regresivos o hay muy poquitos, hablamos de una escritura más bien progresiva. Y el progresivo es avanzar, no quedarme en el pasado, no quedarme en lo que ya pasó. Esto es muy interesante, ¿no? Carl Jung es el que habla de la libido regresiva y la libido progresiva, ¿no? Esa que se estanca o esa que avanza. Y nosotros los grafólogos lo vemos en estos movimientos, que hacia dónde se dirige la energía. ¿Es una energía de repliegue hacia sí mismo o es una energía de salida hacia el mundo? Lo ideal es que salgamos al mundo, que no nos quedemos replegados en lo que yo quiero, yo necesito, yo, como un niñito pequeño. Que en la edad del niñito pequeño es normal, pero después que lo tenemos que ir superando porque somos seres sociables. Entonces, bueno, hacia dónde avanza esta escritura nos habla, mientras más progresiva, sea, más inteligencia emocional va a haber. Salgo al mundo, hablo de lo que necesito, no me quedo en el pasado, quizás vuelvo un ratito al pasado para buscar experiencia, pero sigo avanzando. Eso es evolucionar. Los ligados altos también es una forma de esta agilidad mental, esta capacidad de resolver los problemas más bien rápidos. La escritura vertical o ligeramente extrógira también es muy positiva y suma esto de la inteligencia emocional. Para los que no son grafólogos, una escritura vertical o recta es la que cuando la medimos
está cerca de los 90 grados, ¿sí? O sea, los ejes, las letras que van hacia arriba o hacia abajo, no tienen grados de inclinación muy relevantes, no se van demasiado a la izquierda ni mucho a la derecha. Quedan más bien rectos. No es difícil de encontrar, ¿eh? Hay muchísimas escrituras rectas, aunque no parezca, y esto nos habla de autocontrol. De pararme en el centro, poder mirar hacia ambos lados. Las personas que escriben mucho hacia la izquierda tienden a ser mucho más reflexivas, pero se quedan mucho en el mirar hacia adentro, poco salir hacia afuera. Las personas con una escritura muy dextrógira o hacia la derecha, nos hablan de personas que como que salen demasiado al mundo, pero les falta la reflexión, entonces mucha acción, poca reflexión. ¿La idea cuál es? El equilibrio. Y el equilibrio de esto lo vemos en las escrituras rectas. Logran pararse en el centro, logran tener más equilibrio, logran también el autocontrol. Muy de la inteligencia emocional el autocontrol, ¿eh? ¿Qué quiere decir este autocontrol? Bueno, sí, yo me puedo enojar, me puedo poner triste, alegre, puedo sentir miedo, pero llega un punto donde lo puedo controlar, me relajo a mí mismo, me digo, bueno, esto ya va a pasar, respiro, no sé, cada uno tiene su forma de llegar al centro, ¿no? Algunos respirarán, otros escucharán música, otros se sientan al frente del río, otros prenden la cascadita de agua, bueno, todos tenemos diferentes formas, se tomarán un vinito, todos tenemos diferentes formas de buscar esa tranquilidad o ese autocontrol, y a otros les cuesta horrores llegar a ese autocontrol, sobre todo las personas muy impulsivas hacia la derecha. Ligeramente dextrógena porque es un movimiento de avance, ¿no? Pero ligeramente, lo que nosotros conocemos como moderadamente inclinado. Ya a partir de lo inclinado, que supera los 135 grados a la derecha, ya nos habla de una persona impulsiva, que lo que no tiene es autocontrol. Entonces, mucha acción, poca reflexión. Bien, y creo que es el punto último, hablamos de la dirección flexible, rectilínea o ligeramente ascendente. Vamos punto por punto. Habla de dirección flexible a la escritura que no es rígida. Hay escrituras que parecen escritas por una regla, así como si le hubiéramos puesto una regla abajo y todas las letras van sobre ese renglón imaginario. Esto lo podemos ver únicamente en escrituras que han sido escritas en hoja en blanco, ¿no? Porque si tenemos una hoja pautada, como una hoja de cuaderno, ya no podemos ver esta dirección. O a veces, incluso hasta con renglones, la persona va hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Lo que nos habla de mucho movimiento interno. El otro día hice un análisis de la letra de Charles Manson, y aún teniendo renglones, porque se nota que es una hoja de cuaderno, el tipo se iba a renglones para arriba, ¿no? O sea, no, cero autocontrol, cero autocontrol. O escaparse de las normas, ¿no? Si el renglón dice, vos tenés que ir por acá, y yo en vez de ir por ahí, me voy para arriba, me voy para abajo, también es una forma de escaparme a las normas sociales. El renglón es una norma social. Bueno, ¿qué hago con eso? Yo hago lo que quiero, como Charles Manson. Charles Manson, no sé si lo conocen, pero es conocido como un psicópata que creó la familia Manson. Bueno, él no mató, pero mandaba a matar por él. Un loquito. La escritura flexible habla de esa escritura con movimientos, lo que conocemos como sinuosidad, ondulación, que no sea escrita sobre este renglón imaginario así tan rígido, porque eso nos habla de excesivo autocontrol, ¿sí? La escritura rectilínea, la vemos en la de la izquierda, es una escritura que mantiene los 0 grados, pero un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Yo a mis alumnos se los enseño que la escritura rectilínea va de los menos 2 grados a los 2 grados de ascenso, o sea, tiene esa posibilidad de moverse dentro de esos grados. No necesariamente nos tiene que dar absolutamente 0 grados, puede dar un poquito para arriba, un poquito para abajo. Y nos habla también de autocontrol, ¿no? ¿Cómo controlo esas emociones? Porque justamente el aspecto dirección nos habla del estado de ánimo, el humor y la voluntad. Mientras más cerca del cero esté, hablamos de un autocontrol de tanto el estado de ánimo como el humor, ¿no? Una persona que logra mantenerse en eje. Mantenerse en eje, qué difícil. En cambio, las personas que van mucho hacia arriba o hacia abajo, como en el caso de la derecha, fíjense que es una escritura totalmente descendente, nos habla que se está alejando mucho,
de lo que es la realidad objetiva por un lado y lo que es ese estar en eje. Estar en eje. Si bien hablo de realidad objetiva y me choca también, después de estudiar psicología social, la realidad objetiva es un concepto raro. ¿Por qué? Porque en realidad hay tantas realidades como personas en el mundo. Nosotros vemos una realidad en base a nuestras experiencias. No hay una realidad absoluta. ¿Cuántas realidades existen? Como personas en el mundo. Yo les muestro un teléfono y ustedes me dirán, sí, es un teléfono. Otro dirán, ay, yo sin eso no vivo. Ay, para mí es comunicarme con todo el mundo, para mí es trabajo el teléfono, ¿no? Entonces, un objeto, que es un objeto, un teléfono, significa muchas cosas para nosotros. Y eso es la realidad, ¿no? Y bueno, estar lejos del cero nos habla de que también estamos un poco lejos. Lo descendente es, por ejemplo, mucho decaimiento de la energía. Y esto se debe también a los procesos químicos del cerebro. Cuando les decía que funciona el cerebro, libera neurotransmisores, cuando hay una escritura muy descendente, lo que está faltando es oxitocina, está faltando, ahí no me salen los neurotransmisores felices. A ver si alguna me ayuda, oxitocina, ay, no puede ser que no me salga, se me fueron los nombres. Bueno, son neurotransmisores que nos ponen bien, optimistas. Cuando una escritura es ascendente, lo que está en alza son estos neurotransmisores, ¿no? Que nos permiten tener las endorfinas, gracias, eso es otra. Nos permiten tener una actitud mucho más de avance, mucho más de optimismo, de energía. Eso es la escritura ascendente, porque en nuestro organismo están estos neurotransmisores. Pero acá lo que juega es el equilibrio que se ve en lo recto, ¿sí? Y lo ligeramente ascendente, bueno, nos habla de también optimismo, empuje, superación, repositivo, en un ambiente positivo, ¿sí? Ya lo muy ascendente, lo que supera más allá de los 5 grados de ascenso, ya nos puede estar hablando de excesivo ardor, de mucha energía que se vuelve incontrolable. Y justamente lo que tienen las personas con esta energía es control, el autocontrol, ¿sí? Hay serotonina, oxitocina, endorfinas, ahí está, gracias. Esos son los neurotransmisores felices, porque nos ponen bien, porque nos hacen estar más activos. Por ejemplo, las endorfinas se liberan con el deporte, con el sexo, ¿sí? Nos permiten estar bien, sentirnos bien y querer hacer cosas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Seguro nadie tiene preguntas? Profe, ¿cómo le Sí, va? dale. Buenas noches. Hola, Usted hola. hablaba de que el ser humano debe ser, o sea, estamos insertados con la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué me puede decir de esas personas, por ejemplo, o quedaron en el tiempo, como quien dice, que viven en el medio del monte y si salen de ese monte, para ellos es algo, o sea, como que viven retrocedido en el tiempo? ¿Cómo podríamos calificarlo? Porque esa gente vive de lo que lo rodea, el pájaro, el árbol, el aire que respira, pero vio que, ¿cómo lo definimos a eso? Y bueno, a ver, es Es muy complicado, natural. porque hay gente que no ha salido de, por ejemplo, hablemos de acá nomás, el monte chaqueño. Hay gente que no tienen contacto con nada más que con la naturaleza. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? A pesar de que no tienen contacto, siempre están en familia, en comunidad, es muy difícil encontrar una persona sola en el medio del monte, muy difícil. Siempre, aunque sea el grupo familiar, ¿no? Los hijos, los padres, los tíos, bueno, entre ellos van haciendo su propia comunidad. Por supuesto que va a ser más difícil encontrar en ellos las habilidades sociales que vamos a encontrar con una persona que constantemente está en comunicación con otros, que trabaja en equipo. Por supuesto que el desarrollo no va a ser tan grande, ¿sí? Como en estos casos, pero son muy particulares estos casos. Claro, como la vez pasada leí un artículo de un señor millonario que dejó todo y se fue a vivir 30 años a una isla solo. Qué comportamiento, ¿no? Estaba harto ese.
Sí, Pobre tipo. dejó todo, 30 lo años. leí no hace mucho, vivió durante 30 años, vendió todo, o sea, es millonario, dejó todo y se fue a vivir a una isla 30 años solo. O Mirá sea, vos, bueno, ¿cuál habrá sido su emocionalmente, motivo? ¿cómo está la persona para dejar? O sea, hay mucha... por Sí, eso, ¿qué es el bueno, detonante para ir a vivir solo? y sí, habría que ver qué pasó, que a una persona le agarra esa locura de dejar todo y irse a vivir solo. Insisto que los seres humanos somos seres sociables, necesitamos la conexión con otros. Es difícil estar solos, muy difícil estar solos. Yo siempre hago mención a un programa que se llama Supervivencia al Desnudo, ¿sí? Acá en Argentina lo tenemos en el, creo que es el Discovery Home and Health, o, bueno, uno de esos programas raros que me encanta ver. Y en ese programa está bárbaro porque lo que hacen es llevar a un grupo de personas desnudos, sin comida, sin agua potable, Sobrevivir al en una medio, isla. Sí, al yo medio lo de veo. una selva o al medio del África, los ponen en distintos lugares, o en una isla desierta, y cómo, me encanta verlo porque ahí ves cómo se genera la dinámica grupal, ¿no? Siempre hay un líder, después están los que, bueno, se encargan de mantener el fuego, los que se encargan de cazar, cómo empiezan los problemas cuando las cosas no son claras, cómo el ser humano vuelve a su forma primitiva, ¿no? Tienen que hacer su refugio, tienen que cazar su comida, totalmente Y a desconectados, sin veces comunicación. complicada. Uf, ni te cuento. ¿Y qué pasa? Los participantes, por lo general van en grupos de 3, estos participantes empiezan a dejar el desafío y cuando queda uno solo, tienen que estar 20 días. Parece un montón, parece poquito, digo, pero para ellos es un montón. Imagínense durmiendo en el piso, cazando tu comida sin agua potable, con temperaturas a veces bajo cero, en la noche, sin ropa. Entonces empiezan a dejar y cuando queda uno solo, es impresionante cómo hasta la cara le envejece, cómo empiezan a hablar les dejan una maquinita, una cámara filmadora para mostrar el proceso, empiezan a hablar con la cámara mucho más porque necesitan hablar, necesitan comunicarse con alguien. Y muchos terminan dejando cuando están solos porque no se bancan estar solos, porque no aguantan la soledad, no aguantan no hablar, no aguantan nada. Entonces, miren hasta qué punto es importante, nuestro cerebro desarrolló habilidades sociales para justamente lograr adaptarnos. Es muy difícil estar solos, muy difícil. Y bueno, estas habilidades sociales es una de las formas que encontró el cerebro de sobrevivir, básicamente. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Esto es un mínimo, una pequeñísima muestra de lo que es tanto la grafología como la inteligencia emocional. Conclusiones, debemos ver a las emociones no como algo positivo o negativo, sino como emociones, procesos biológicos que buscan adaptarse al medio. Nuestro cerebro ha logrado a través de eso sobrevivir, que los sentimientos son el resultado de nuestras emociones, que son procesos más mentales, en cambio las emociones son biológicas, ¿sí? Las invito a leer sobre neurociencias, es muy interesante el proceso cerebral, todo lo que pasa con los neurotransmisores, y para los que son grafólogos o estudian cómo alteran las emociones nuestro proceso escritural es impresionante. Cuando estamos enojados van a aparecer signos gráficos muy propios del enojo, cuando estamos tristes también, cuando estamos alegres también, y todo eso es gracias no solamente a la neocorteza, que es la que escribe, porque no escribe la mano, escribe el cerebro, sino que también esa información pasa por el sistema límbico, registrando esas emociones y proyectándolas sobre el papel. Fundamental para determinar cómo está la persona en el momento de escribir, ¿no? Parecerá una bobada, pero en realidad cuando estamos analizando la carta de un suicida, evidentemente tiene que aparecer el miedo. Y si no aparecen esos rasgos, y hay sospecha de que no fue escrita por la persona suicida, o por la persona raptada, ¿no? Entonces, para eso nos sirve a los grafólogos determinar, no solamente decir, ay, al momento de escribir estaba medio tristón. No, vamos más allá en lo forense, bueno, la grafología tiene muchísimas áreas, ya las conocen, o para los que no la conocen, la verdad que es un comodín porque se mete en prácticamente toda la ciencia, podemos aportar un montón, solo que al día de hoy la grafo está un poquito subestimada, no es reconocida aún como una ciencia.
aunque la queramos defender como tal, no está reconocida. Estamos en proceso de ser reconocidos como científicos de la escritura, pero todavía falta. Lo bueno es que la trabajemos con seriedad, con responsabilidad, con compromiso, porque, como digo siempre, también una de mis frases de cabecera es: cuando un médico se equivoca, es juzgado por mala praxis, pero cuando un grafólogo se equivoca, toda la grafología es puesta en tela de juicio, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos, metódicos, muy profesionales a la hora de hacer informes. Esto de, yo siempre subo memes sobre leeme la firma, es algo que ya habrán notado para los que me siguen, que es algo que no soporto, porque leerme la firma me suena a leerme las cartas o hacerme algo esotérico, que tampoco tengo nada contra el que lee las cartas, ¿no? Pero digo, va mucho más allá, no es léeme, es un análisis científico el que hacemos, muy profundo, con mediciones con lupa, con microscopios, con grillas milimétricas. Entonces el léeme suena como algo demasiado superficial. Yo no leo firmas, yo analizo las firmas, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces defender eso, el vocabulario que usamos, la forma en que compartimos información que no sea falsa, bueno, el compromiso para que la grafología sea reconocida como merece ser reconocida, ¿no? Y bueno, y la podamos llevar adelante con mucho orgullo, porque la verdad que la grafología es algo que a mí no me deja de sorprender después de 10 años, la profundidad con la que trabaja y lo veraz que es, ¿no? Las que son grafólogos me entenderán. Bueno, acá llegamos, el que quiere más. Uy, un David entra que está como medio tarde. Hay mucho más para estudiar, hay mucho más para leer, hay mucho más, así que sigamos en contacto. Estas son mis redes. Instagram del instituto es Instituto ISEC OK. La fanpage del instituto en Facebook es Instituto ISEC y el mío personal es Grafóloga Magali Gandullo. Ahí siempre subo cosas interesantes para leer. Bueno, todo lo que son cursos, talleres y charlas siempre están ahí. Y a su vez les hago otra invitación desde Grafem. Grafem es una asociación civil de grafólogos. El sábado que viene, a las 7 de la tarde, vamos a tener al gran Julio Cavalli, una eminencia dentro de la grafo, a hablar de grafopatología, un poco los mitos, las realidades, desde una mirada de la escuela alemana, francesa e italiana. Es gratuita, no se la pueden perder porque realmente tenerlo es un lujazo. Así que los invito a participar. El que quiera se pueden comunicar al teléfono del instituto, les dejamos el link de inscripción y el viernes estaremos compartiendo el link de acceso. Va a ser también por Zoom, así que la que quiere participar no tiene más que avisar. Bueno, gracias a ustedes. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Espero verlas en la próxima. Siempre estamos haciendo charlas abiertas y gratuitas, así que los espero en la próxima. A ver qué escribieron ahí. Muchas gracias. ¿Alguien quería decir algo? Sí. Va a estar la grabación, la vamos a subir al canal de YouTube, Instituto ISEC también, así que la pueden buscar por ahí o pedirme el link, yo se los paso, no hay problema, por WhatsApp, ¿sí? Bueno, lo hicimos cortito hoy. Lo hicimos cortito. Sábado. Sí, a vos te veo el sábado, Ana, para seguir trabajando. Que la pasen lindo. Buenas noches a todos. Chau. Bueno, y a todas las saludo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y espero verlos la próxima, ¿sí? Gracias por estar y nos vemos en la siguiente. Chau. Chao, gracias. Gracias. Chau. Chao. Chau, chau. Gracias.